Usted escribió el libro La duración del milenio. Mi pregunta sería, ¿conoce usted qué vamos a hacer los salvos en el cielo durante ese milenio? Hubo un momento en la historia en que se unió la teología bíblica con la filosofía platónica. Cuando esto ocurrió, dio lugar a una serie de presuposiciones filosóficas que no parten de la Biblia. Normalmente usamos Biblias similares o iguales, diferentes denominaciones. Si es así, si tenemos el mismo contenido, ¿por qué los diferentes tipos de enfoques? La idea de Dios en la filosofía es totalmente distinta a la idea de Dios en la Biblia. El libro de Apocalipsis y Daniel, en ocasiones no sabemos cuando está hablando números literal o un evento literal o cuando es simbólico. En este caso, ¿los 1000 años son simbólicos o son literal? Dado a que Juan no vio ni escuchó sobre el tiempo que los redimidos vivirían con Cristo, ¿cómo supo del milenio? La medida del castigo para los impíos la darán los justos durante el milenio. ¿Cuánto tiempo sufrirán o permanecerán en el fuego los perdidos? Ese veredicto lo daremos nosotros durante el milenio. Familia, cuando iniciamos nuestro ministerio de Siguiendo la Cruz, como van a poder ver en un post que hice en Instagram, uno de los personajes principales que siempre tuvimos en mente es el pastor que nos visita el día de hoy. Y de manera muy rápida ustedes van a ver por qué pensamos en él. Creo que Dios lo ha usado de manera grandiosa, con su conocimiento. Y qué bueno que hoy que se encuentra en el país, está con nosotros. Sin más preámbulo, lo voy a presentar. Ismael, bienvenido. Una alegría poder estar acá. Mi apodo es Ismael. Ismael, sí, bueno, yo lo conozco por Ismael, pero realmente es Elías, sí, su nombre. Sí, mi nombre es Elías Georgia, pero acá me llaman Ismael, nadie me llama Elías. Nadie lo llama Elías, yo lo llamo Ismael siempre. Sí, es una alegría estar en este programa maravilloso que busca exaltar a Dios a través de su palabra y su verdad. Gracias, Elías. Realmente este es un canal de educación cristiana. Y decirle a la audiencia que una vez más estamos agradecidos porque en sus vacaciones aquí en el país, Elías tiene su ministerio en el Perú, ¿cierto? Tiene su ministerio en el Perú, él y toda su familia haciendo un buen trabajo. Y entiendo que también impartes clases teológicas, ¿no? Hemos enseñado allá en la Universidad Peruana Unión como advisor de hebreo bíblico. ¡Wow! En una ocasión estuvimos también dando a los pastores seminarios con una de las clases online de exégesis bíblica, hermenéutica, cómo entender el texto bíblico, cómo interpretar la Biblia. Durante varios meses hemos estado ahí. Perfecto. Mira, familia, hay varios temas que queremos hacer aquí y para ya iniciar quiero indicarles que esto va a ser una miniserie, lo que significa que posiblemente para terminar este capítulo vamos a tener que hacer otro video porque es mucho lo que tenemos que abundar. El maestro Elías también ha escrito varios artículos que pueden encontrarlo gracias al internet. Dentro de ellos hay un libro titulado, corríjame pastor, La duración del milenio. No sé si tal vez en este capítulo podamos ver todo lo que abarca ese libro. Pero como le comenté, hay varios capítulos y de varios temas interesantes. Dentro de ellos también vamos a estar hablando de la Trinidad en otro capítulo. Pero sin más preámbulo, quiero, pastor, que usted me hable un poquito de su libro. ¿Cómo nace la idea de escribir un libro de un tema que es muy poco común? En realidad, cuando empiezo a analizar algunas de nuestras doctrinas, me doy cuenta que había un vacío en relación al tiempo en que viviremos con Cristo en el cielo. Veo que de repente algunos doctores en teología, algunos pastores, interpretaban este periodo del milenio de Apocalipsis 20
como simbólico y otros como literal. Y quienes lo interpretaban literalmente no daban ningún fundamento para ello. Simplemente viviremos con Cristo 1000 años. Pero la gran pregunta es, esos 1000 años, ¿cómo sabemos que son literales? Y los que dicen que son simbólicos daban ciertas evidencias aparentes en la Biblia que hacían a uno repensar si realmente iba a ser 1000 años en el cielo. A raíz de eso empecé a preocuparme por cómo entender si un número es simbólico o literal en la Biblia. Esto me llevó entonces a investigar el milenio como un estudio caso para una propuesta de interpretación de los números. Así creo una propuesta en el libro de cómo saber cuándo un número es simbólico o cuándo es literal. ¿Qué elementos me dicen que un número es simbólico y cuándo no? Esto me lleva al milenio y entender el milenio desde otra perspectiva. Wow. Yo ahí con mi primera pregunta, pastor. Yo creo que con la edad que tengo, he escuchado muy poco hablar sobre este tema y tal vez, no sé de qué manera pudiera decirlo, que no se malinterprete. No sé si es que la Biblia tiene muy pocos detalles de este tema o es que es un poquito complicado y no todo el mundo le entra, ¿sí? Así que tal vez por esa razón, no digo que no hayan personas allá afuera que yo conozca que puedan manejar el tema, pero cuando vi su libro lo estudié y el tiempo que tengo observando le digo, bueno, pero creo que el pastor Elías es el indicado. Mi primera pregunta es, debido a que hay tan poco material, diría, en la Biblia acerca de este tema, hay puntos principales que manejan diferentes personas. Yo quisiera saber cuáles son esos puntos de vista y qué es lo que lo diferencia entre sí el uno del otro. Ok, en cuanto a los diferentes enfoques o puntos de vista sobre el milenio, podemos hablar de 3 enfoques principales. Ok. 3 enfoques principales. El primero podríamos llamarle amilenialismo. El segundo es el postmilenialismo. Y el tercero es el premilenialismo. Ya yo me estoy enredando. No. En realidad son los nombres, los técnicos, pero ahorita vamos a definir cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos del amilenialismo, estamos hablando de una visión del milenio que no contempla su cumplimiento en el futuro. Amilenialismo es prácticamente una perspectiva que dice el milenio ya comenzó desde la primera venida de Cristo. Así que no hay milenio futuro. Ya empezó. Esa está rara. Y el milenio es prácticamente indeterminado. En otras palabras, no existe un tiempo específico para el milenio. Los amilenialistas no entienden el milenio como algo literal. Si empezó en la primera venida de Cristo, terminará con la segunda venida. Esos son los amilenialistas. No dan un tiempo específico al milenio y no lo ubican al final de la historia. No es futuro para ellos. No hay una esperanza futura en el milenio, sino un presente constante. Ese es el amilenialismo. Pero está también el postmilenialismo. El postmilenialismo enseña que el milenio es después de la venida de Cristo. Vamos notando una diferencia acá. Hay una diferencia. El amilenialismo dice que el milenio ya empezó desde la primera venida de Cristo. El postmilenialismo dice que el milenio comienza después de la segunda venida de Cristo. Y será en la tierra. Será en la tierra. Ellos no ven las señales del tiempo del fin como tal. Ellos pueden ver conflictos políticos, guerra, hambre, crisis en el mundo, y ellos van a decir, todavía no está cerca la venida. Una preguntita ahí mismo, pastor. Estas personas que creen en el postmilenialismo, que como usted desarrolló, son aquellos que creen que el milenio ya empezó. ¿Estamos hablando de personas dentro de la iglesia adventista de nuestra denominación? No. Cuando hablamos del amilenialismo son los que creen que el milenio ya empezó. Okay. Ellos son mayormente católicos.
Ellos son mayormente católicos. Cuando hablamos del milenialismo, estamos hablando de católicos generalmente, pero como es un enfoque, hay quienes lo pueden tomar, sea de cualquier denominación, porque es una interpretación del texto de Apocalipsis 20 que pueden darla. Así que, pero la corriente es mayormente católica. Cuando hablamos del postmilenialismo, hablamos de un enfoque generalmente evangélico, pentecostal, y este enfoque, aunque tiene su popularidad, hay quienes lo ven con cierto recelo porque ellos no ven las crisis en el mundo como señales. Mientras más crisis haya, ellos dicen, Cristo todavía no está cerca. Cuando hay paz y prosperidad es cuando ellos dicen, ya se acerca el milenio. Porque ellos creen en un milenio de paz después de la segunda venida. Así que el milenio de paz o la prosperidad en el mundo será lo que indicará que Cristo está a la puerta. Cuando haya paz y tranquilidad, entonces Cristo viene y ocurre el milenio. Ok. Ya voy más o menos... Wow, entendido. Sí, porque he hablado con personas que me han dicho más o menos esto que usted comenta, pastor. Y wow, qué bueno saber tener esos tres tipos de enfoque y la explicación, ¿no? Claro que sí. Nos falta el enfoque, el tercer enfoque, que es el premilenialismo. El premilenialismo podemos dividirlo en tres. Está el premilenialismo dispensacional, que es netamente evangélico pentecostal. Está el premilenialismo histórico, que también es evangélico pentecostal. Y está el premilenialismo de la comprensión adventista del séptimo día. Tomen notas lo que están viendo la entrevista para que luego me expliquen a mí. ¿En qué consiste así brevemente? El premilenialismo dispensacional cree que el milenio será en la tierra. El premilenialismo histórico también cree que el milenio será en la tierra, pero a diferencia del premilenialismo dispensacional, este entiende que los 1000 años son simbólicos. El premilenialismo de la comprensión adventista cree que el milenio será en el cielo, y esto lo diferencia de todos los enfoques mileniales. Correcto. Si notas, el milenialismo cree que será en la tierra. El postmilenialismo también cree que será en la tierra. Y el premilenialismo, tanto dispensacional como el premilenialismo histórico, cree que será en la tierra. Pero los únicos que creen que el milenio será en el cielo se llaman los adventistas del séptimo día. Y podemos de repente más adelante ver por qué esto es así. De paso, esta es mi próxima pregunta. Normalmente usamos Biblias similares o iguales, diferentes denominaciones. Si es así, si tenemos el mismo contenido, ¿por qué los diferentes tipos de enfoques? ¿Cuál es la razón detrás? Muy buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de interpretación, estamos hablando de presuposiciones. Presuposiciones son aquellas que por alguna u otra razón teníamos ya previamente en nuestra mente ideas, conceptos, creencias, experiencia vivida, doctrinas por allí que hemos escuchado. Todos esos presupuestos lo teníamos en la cabeza. Okay. Y cuando vamos a la Biblia, leemos la Biblia con esas ideas previas. Es decir, acomodamos el texto bíblico a lo que nos han enseñado. A lo que nos han enseñado, a lo que hemos escuchado, a lo que tenemos en la cabeza, a las creencias que tenemos. Entonces, al momento de leer el texto, yo lo voy a leer de la manera en que me han enseñado alguna doctrina. Voy a darle el enfoque de esa doctrina. Pero quizás podríamos decir que la mayor razón por la que la gente ha llegado a interpretar el milenio de forma diferente se debe a que hubo un momento en la historia en que se unió la teología bíblica con la filosofía platónica. Ay. Y cuando esto ocurrió, dio lugar a una serie de presuposiciones filosóficas que no parten de la Biblia. Por ejemplo, la idea de la inmortalidad del alma viene de la filosofía griega.
Entonces, la idea de Dios en la filosofía es totalmente distinta a la idea de Dios en la Biblia. Los que creen que somos Power Rangers y no vamos a morir. Algo parecido. Entonces, cuando nosotros hablamos del Dios de la Biblia y el Dios de los filósofos, tenemos que establecer una diferencia bien marcada. El Dios de la Biblia es un Dios muy distinto al Dios de los filósofos. Y si yo leo la Biblia con la filosofía platónica en mente, yo voy a estar interpretando el milenio con la misma visión. Con la misma visión. Bueno, familia, por si alguno se perdió, estamos hablando del milenio. El milenio, en unas palabras un poquito tal vez más básicas, ¿verdad, pastor? Los 1000 años que nosotros creemos, los adventistas específicamente, que vamos a durar con el Señor cuando Él venga por segunda vez. Ahora, mi pregunta es, el libro de Apocalipsis y Daniel, en ocasiones no sabemos cuándo está hablando números literal o un evento literal o cuando es simbólico. En este caso, ¿los 1000 años son simbólicos o son literal? Muy buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de los números, tanto en Daniel como en Apocalipsis, estamos básicamente tratando con números simbólicos en algunos casos y números literales. El problema es irnos a los extremos. Hay quienes creen que porque el libro es simbólico o es profecía, todo es simbólico en el libro. Si el libro es profético, como Apocalipsis o Daniel, entonces todo es simbólico. No. El hecho de que el libro sea profético no significa que todo es simbólico. Correcto. Y entonces, ¿cómo saber cuándo algo es simbólico o cuándo es literal? Cuando nosotros vemos las diferentes perspectivas sobre el milenio, algunos dicen el milenio debe ser simbólico porque los números en Apocalipsis son simbólicos. Sin embargo, eso es como una especie de chibolé. En un buen dominicano sería... Sería básicamente como decir, porque las casas de aquel barrio son de color azul, todas son de color azul. Ya entiendo. Porque el pollo es de repente un color blanco con amarillo, todos los pollos son así. Un ejemplo. Pero en realidad, no porque el libro o porque haya números simbólicos en el Apocalipsis todo es simbólico. Por ejemplo, un ejemplo. En Apocalipsis 20 es un capítulo simbólico, pero no todo es simbólico en Apocalipsis 20. La resurrección no es simbólica. ¿Y cuál es el peligro de entender que porque el libro es profético, todo es simbólico? Es que le vamos a dar una interpretación simbólica a todo. En mi libro sobre la duración del milenio, yo presento algunas premisas para entender lo simbólico y lo literal. Y yo quiero en este momento, mi querido Ricardo, establecer un detalle importante. En la filosofía griega solo se entiende lo que es simbólico y lo que es literal como algo que está en conflicto. Algo que de alguna manera mantiene una dicotomía. Correcto. ¿Ok? Entonces, o es simbólico o es literal. ¿Me dejo entender? O es simbólico o es literal. Eso es en la filosofía griega, no en la Biblia. En la Biblia lo que es simbólico puede ser también al mismo tiempo literal. Un ejemplo, el cordero es un símbolo de Cristo, pero sigue siendo literalmente un cordero. Todo el escenario del santuario era un símbolo de, pero seguía siendo literalmente un escenario con asuntos reales. La cena del Señor. La cena del Señor. El pan. ¿Es literal o es simbólico? Bueno, líder. El pan es literal. Literal. Pero el símbolo no deja de ser un símbolo porque el pan sea literal. Correcto. Sigue simbolizando a Cristo. El vino es un símbolo de la sangre de Cristo, pero sigue siendo un vino literal. El problema es creer que no existe un compañerismo entre lo simbólico y lo literal. Y cuando caemos en esto, caemos en el dualismo platónico. ¿Sí me dejo entender? Correcto. Caemos en esta separación.
Y de ahí que en mi libro yo menciono una tercera categoría, no solo lo literal y lo simbólico, sino también hablamos allí del sentido condenotativo de los números, tanto literal como simbólico. Es decir, la connotación de un número, poniendo el ejemplo de los 1000 años. Los 1000 años o el número 1000 simboliza mucho tiempo, mucho tiempo. De hecho, el 1000, hiliete, 1000 años en griego, indica connotativamente hablando mucho tiempo. Pero ese mucho tiempo, como se entendía, por ejemplo, David dice, yo prefiero estar en la casa de Dios un día que mil años fuera de él. Nota que compara la unidad menor de tiempo, un día, con 1000, mucho tiempo. Pero no deja de ser un día y 1000 años. Aunque 1000 años simboliza mucho tiempo, sigue siendo literalmente 1000 años. 1000 años. Y aunque un día simboliza una cantidad menor de tiempo, sigue siendo un día. Un día para Dios es como 1000 años, dice el salmista. Un día para Dios es como 1000 años. Un día, una unidad de tiempo menor, es para Dios como 1000 años. Es decir, no está diciendo el salmista que un día para Dios es exactamente 1000 años, es como 1000 años. Quiere decir, Dios hace muchas cosas en un día, como si fuera para ti 1000 años. Bueno, la cosa se está calentando, líder, porque yo lo entendía de otra manera. Es decir, repite esa última parte, líder. Es lo que yo he aprendido durante mucho tiempo y sé que muchas personas lo han entendido de esa manera. El hecho de que no es que para Dios y un día es como 1000 años. Para Dios un día es como 1000 años, pero no es 1000 años. Pero no es 1000 años. Correcto. Es decir, Dios en un día hace tantas cosas como si tú la hicieras en 1000 años. Es decir, el tiempo para Dios no es en términos de hacer algunas cosas el mismo tiempo que el nuestro en hacer algunas cosas. Por ejemplo, en un día, ¿qué haces? Trabajo, me da tiempo a comer pocas veces y ya queda pocos minutos para dormir. ¿Y en 1000 años qué haces? Esa misma cosa, pero muchas cantidades de veces. Muchas cosas más. Y muchas cosas más. Lo que tú más harías en 1000 años, Dios lo haría en un día. A eso se refiere el texto. Eso está diciendo el texto. Un día para Dios es como 1000 años. No dice que un día para Dios es 1000 años. Si yo digo, esta corbata es como una serpiente, no estoy diciendo que es una serpiente. No. Estoy diciendo que es como una serpiente. Es una comparación nada más. Entonces, cuando hablamos de los 1000 años, hiliete en griego, estamos hablando de un largo periodo de tiempo, de literalmente 1000 años. No es simbólico, es literal. Un ejemplo en el mismo texto de Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Apocalipsis 23 dice allí que Satanás fue atado por ¿cuántos años? 1000 años. 1000 años. Pero sería desatado por un poco de tiempo. Nota cómo compara 1000 años con un poco de tiempo. Con un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Lo que significa que 1000 viene a ser comparado con básicamente un tiempo literal que no necesariamente debe ser entendido como un poco de tiempo, sino como mucho tiempo en comparación con lo que será finalmente desatado el enemigo. Wow, es terrible, líder. Ahora yo le tengo una pregunta fuerte, pastor. Yo le tengo una preguntita fuerte. Dado a que Juan no vio ni escuchó sobre el tiempo que los redimidos vivirían con Cristo, ¿cómo supo del milenio? Ok, ¿cómo supo Juan acerca de la precisión, la exactitud de los 1000 años? ¿De dónde sacó Juan la información del milenio? ¿De dónde sacó esa información? Buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de la revelación e inspiración, hablamos de un Dios que se revela, que se comunica cognitivamente con el hombre y le habla literalmente al hombre.
Juan no escuchó a Dios pronunciar en ningún momento acerca de los 1000 años. Él escuchó muchas cosas en el Apocalipsis, pero no escuchó a un ángel decirle, Juan, van a vivir 1000 años. No escuchó a Dios decirle, van a vivir con Cristo 1000 años. ¿Cómo él supo? Bueno, nosotros tenemos en la Biblia lo que es la revelación adicional. ¿En qué consiste una revelación adicional? Hablamos de la revelación directa, cuando Dios habla directamente con el hombre y comunica su mensaje. Juan escucha, ve, pero la revelación adicional es cuando él empieza a escribir. Cuando él empieza a escribir, hablamos del proceso de inspiración. Y en ese proceso de la inspiración, Dios puede impresionar la mente del profeta. Vamos a poner un ejemplo. Okay. Con el mismo Juan. Juan escuchó acerca de los redimidos, vio el tema de la atadura de Satanás, vio el ángel descender del cielo, pero Juan no escuchó acerca del milenio en cuanto al tiempo que iban a vivir los redimidos. Ocurre que Juan un día empieza a escribir ahí en Patmos, empieza a escribir, y mientras Juan escribe, se detiene y se pregunta, ¿y cuánto tiempo va a ser eso? Yo vi que habían tronos, yo vi que se sentaron los redimidos, pero ¿cuánto tiempo va a ser eso? Y es en ese proceso que el Espíritu Santo, en ese proceso de la inspiración, impresiona su mente para darle a Juan el tiempo exacto de